Jesucristo. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos de todos los confines, Señor, para adorarte, para darte la honra y la gloria, Señor. Padre, este es un día especial, Padre, realmente donde tus misericordias fueron extendidas hacia nosotros, Padre. Aleluya. Padre, para poder enfrentar cada afán, Señor, que trae cada día, Señor. Gracias porque siempre nos da salida a cualquier situación, Padre. Aleluya. Así que, Padre, gracias por este momento, Dios mío. Gracias por tu Santo Espíritu, Dios. Gracias, Padre, porque esta hora, Padre, tú te derramas en cada corazón, Señor, en cada rincón, Padre, en cada lugar, en cada país, Señor. Tú nos muestras tu amor, Señor. Tú manifiestas tu amor hacia nosotros, Señor. Y estamos declarando este momento santo, momento apartado, momento para ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Un momento, Padre, donde es para dedicarnos a ti, Señor, para que tú nos hables a nuestros corazones, para nosotros ser cada día más, Señor, la persona que tú nos llamaste a ser. Aleluya. En la medida que el tiempo va caminando, en esa medida Dios va renovando, va restaurando su imagen en nosotros. Aleluya. Y en la medida que el enemigo se levanta en diferentes naciones, así, pero multiplicado aún mucho más, se levanta el Señor a favor de su pueblo. Aleluya. Padre, gracias, Señor, Dios mío. Gracias en este día de conclusión de este tema. Aleluya, Padre, y te honramos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén allí en sus casas? Aleluya. Bueno, entonces voy a querer darle la entrada, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para saludar a las personas que están aquí con nosotros hoy. Aleluya. Vamos a dar la bienvenida hasta ahora. Bien, la bienvenida para Carola, que está desde Argentina. Bienvenida. Pastora de Ramírez en Nueva York. Bienvenida, hermana Érsida, Dios le bendiga en República Dominicana. Stephanie también, República Dominicana. Federico, bienvenido. Aleluya. Dulce María, desde Chile. La hermana Katy, bendiciones. República Dominicana. Pastora Onilda, desde Colombia. Pastora Patricia González, de Argentina, pero está en República Dominicana. Los profetas Victoria y Marcos desde Uruguay. Yaldari, bendiciones. Giovanni Moreno, Dios te bendiga. También creo que de Argentina, aleluya. Pero falta bastante personas, hermanos. Excelente, sí, tienes razón. Me enviaron eso desde esta tarde, temprano. Me dijeron que iba a haber un corte de la electricidad en República Dominicana. Ok. Bueno, pues vamos a esperar que Dios permita, ¿verdad? Que entren los demás. Rosana Almonte, Dios te bendiga. Aleluya. Acaba de hacer su entrada. Bien, bien. Bueno, voy a continuar con el tema. Las personas que no pueden entrar hoy, pues lo van a ver más tarde, casi inmediatamente, en grabación. Aleluya. Ustedes saben que estamos en la continuidad de lo que llamamos los códigos del reino, ¿verdad? Códigos del reino. He querido mantenerme en un balance siempre con este tema, porque es cierto que se admite que este tema puede también, si se llega a un extremo, ¿verdad? Donde varios estudiosos dijeron que cada ciertas 50 palabras de la Biblia está marcando un tiempo, está marcando un significado histórico. Bien, entre ellos unos estudiosos de Israel
captaron eso. Pero lo que te quiero hablar es acerca del código bíblico del reino para nuestras vidas, para la iglesia que está mundial, ¿ok? Y, y entendiendo esto, en Deuteronomio 29:29, la palabra de Dios dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Yo pensé haber visto la profeta Ana Julia. Creí haberla visto, no sé. Pero si está por ahí, la bienvenida para ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, continuando con este tema, les decía acerca de estos misterios del Señor, que dice que están reservadas para Él. ¿Ok? Pero acuérdense una cosa. Cuando el Señor reveló esto, fue en el antiguo pacto. ¿Ok? Fue en el antiguo pacto. Aún el brazo del Señor no se había manifestado. Aún Cristo no se había manifestado. Cuando el Señor hablaba, cuando el Señor Jesús se comunicaba con sus discípulos que estaban delante del pueblo, al pueblo le hablaba de cierta manera y a ellos le hacía entender el significado de los misterios que había en las palabras que él comunicaba, llamadas parábolas, al pueblo. ¿Me doy a entender? Entonces, la Biblia declara que él no comparte su gloria con nadie, ¿cierto? Pero usted tiene que entender que la gloria de Dios es Jesús y la gloria de Cristo es el hombre. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando él dice que no comparte su gloria, significa con ningún otro que quiera robar su honra, robar su posición como Dios. ¿Me doy a entender? A ninguna estatua o ningún ídolo él comparte esa gloria con ellos, pero sí con sus hijos la comparte. Porque la Biblia declara que en ti está la gloria del Señor. En ti, en mí, que somos vasos de barros. Él se complació derramar esa gloria sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo? Para que usted comprenda muchas cosas que se nos venían hablando antes y usted sabe, tenía como ciertas distancias o ciertas pensamientos con respecto a algunos versículos. Usted tiene que entender las cosas manifestadas a través de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, escuche bien. Dios es un Dios de misterios, pero no de confusión. Su reino se mueve por principios y códigos espirituales que gobiernan lo visible y lo invisible. Estos códigos no son fórmulas humanas, o sea, preparados por mentes humanas, sino son llaves divinas reveladas por el Espíritu de Dios a aquellos que le buscan en una intimidad. Acuérdense que todo lo que Dios revela, y cuando hablo de revelación, significa una iluminación de lo que ya Él habló en su palabra. ¿Me doy a entender? Es a través de la intimidad. Porque con los que intimidan con Él es que Él les revela el pacto. Él les revela sus secretos. Él les revela lo que más allá de lo que un ser humano puede entender. ¿Me doy a entender? Entonces,
En 1 Corintios 2, 9 al 11. Pero también, así como José entendió los códigos del sueño del faraón, y Daniel entendió los códigos proféticos del imperio babilónico, la iglesia hoy, tú y yo, necesitamos discernir esos códigos del reino para que podamos manifestar la sabiduría y la gloria de Dios sobre la tierra. ¿Me doy a entender? Así que Dios, hermanos míos, ha revelado a sus hijos los códigos del reino para que vivan bajo su gobierno y manifiesten su gloria en esta tierra. Amén. En Mateo 13:11, ¿se acuerdan? Dice la palabra, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ok? Así que vamos a ver en esta noche qué es la conclusión de todo esto. A ver, ¿cómo podemos culminar todo esto? Jesús acaba de declarar que el reino no es para todos, sino para los que tienen oído espiritual. Y esta revelación es el código que abre el entendimiento. ¿Me doy a entender? Los misterios del reino no se entienden con intelecto humano, sino con discernimiento espiritual. El creyente debe cultivar, primero, una vida de oración, dos, comunión con el Espíritu Santo, para poder entender los secretos que el reino está desvelando para este tiempo, hermanos míos. En este tiempo no se puede andar a ciegas, no se puede andar en lo que yo creo y pienso, no se puede andar creyendo a todas voces, ¿entiende? Porque este es el tiempo de engaño del enemigo. Este es el tiempo que el enemigo se va a hacer pasar por el Señor. Se va a hacer pasar como si fuera un ente espiritual hablando. Este es el tiempo de engaño, que los escogidos serán engañados. Por eso que es en intimidad. El de usted rebasa ya el alma, rebasa ya su capacidad normal de entendimiento para entrar en lo espiritual. Y ahí es que Dios comienza a darte, a hablarte, a decir lo que Él quiere que tú hagas, hacia dónde Él quiere que tú dirijas tus pasos, a quién llevarle un mensaje, a quién orar para una liberación, para una sanidad. Me doy a entender, hermano mío. Una cosa es que tú ores por todos los enfermos, como debemos hacerlo, pero una cosa es cuando Dios lleva una encomienda sobre alguien, para alguien, mejor dicho. Es de nuestra comunión nosotros poder, ¿cómo se llama? Liberar a los que están endemoniados, pero una cosa es usted llevar una palabra que Dios le da sobre alguien. Es muy diferente, ¿comprende? Es muy diferente. Así que el secreto de Dios no está en el ruido que el mundo hace, sino en el silencio de su presencia. ¿Están entendiendo esto? Hay un código que quiero que usted entienda que se llama el código de la obediencia. En Juan 14:21, la palabra del Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cada mandamiento contiene una promesa dada por Dios y un principio. Cuando usted obedece esas cosas, abre las puertas de lo que el reino está dando a entender. Dios no revela, hermanos míos, sus misterios a los curiosos, sino a los que obedecen. ¿Me doy a entender? A los que de verdad van a obedecer. O sea, Dios no habla una cosa. Mire, usted quiere saber una diferencia cuando Dios le habla o no. Mire la reacción suya cuando es el verdadero Dios o cuando no es el verdadero Dios. Usted le revela supuestamente a Dios que fulana o fulano está en pecado.
usted va a saber si es de Dios con la reacción suya. Si usted fue donde otra gente, significa que eso no fue nada de Dios. Pero si usted sintió un compromiso de orar, de interceder, de orar como si fuera usted mismo que está en esa situación, entonces viene de Dios. Porque Dios no da o no habla algo para entretenimiento. No, no da algo para chisme, para contienda, para que se sepa que Dios le habla. No, Dios da algo porque tu vida va a morir a favor de lo que se te está hablando. Y a la misma vez que te hacen eso, te están probando tu corazón. Y en la mayoría de las veces, en la prueba, es donde las gente fallan a Dios. ¿Están entendiéndome, por favor? Entonces, Dios, usted tiene que entender que la obediencia es la llave maestra que abre todos los códigos del reino. Mire, voy a tener que avanzar porque no creo que me va a dar tiempo hoy. Voy a hablar del código de intimidad ahora mismo, de la intimidad. En Salmo 25:14 dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le hará conocer su pacto. ¿Ok? La comunión íntima con Dios son con los que le temen. Y a ellos, ¿a quiénes? A los que le temen, a los que intimidan, le hará conocer su pacto. ¿Ok? Así que la intimidad con Dios, hermano, activa ¿cómo se llama esto? Una extensa manifestación de lo que el reino quiere que usted sepa para estos tiempos. ¿Ok? Pero es continua. Eso no es una cuestión que llega y hasta aquí, no. Continua. Usted tiene que aprender y pedirle al Señor que le extienda su mente espiritual, su corazón espiritual, que se le extienda para poder entender qué es lo que Dios habla hoy, qué es lo que Dios quiere para tu nación, qué es lo que Dios quiere para tu comunidad. ¿Me doy a entender? O sea, Dios no es un Dios de estar solamente que esto está mal, que esto está bien, que esto... No, hermano, Dios es más grande que eso. Y Dios no le pone atención a lo que nosotros nos llama la atención. ¿Me doy a entender? Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo sea salvo, que Dios anda buscando gente que le crean, que le hagan un mecanismo para poder salvar a tus clientes, salvar a tu familia, salvar a tus amistades, salvar a la gente del banco, salvar a la gente del supermercado, salvar a la gente del colmado, salvar a la gente del delivery. ¿Entiendes? Dios es más extenso de lo que tú puedes pensar. Entonces tú tienes que pedirle a Dios: extiende mi mente, hermano, extiende la estaca de mi tienda para poderte entender más allá de lo que hasta ahora yo te he entendido. Isaías 45:3, escuche, dice la palabra: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Para qué? Para que sepas que yo soy Jehová. Wow. Para que sepas que yo soy tu Dios. Aleluya. Santo Dios. Mire, Dios usa su palabra como código profético que activa tiempos y activa promesas. Déjame decirte algo. Estoy hablando del código de la palabra profética. Déjame decirte algo. En tu boca existe algo en el mundo espiritual que te avanza o te hace lento o te detiene. Tú tienes que tener mucho cuidado en tus expresiones, porque lo que tú hablas, hay entidades espirituales que están pendientes a lo que tú dices. O sea, cuando una hija o un hijo de Dios tiene enojo, tiene que tener mucho cuidado con lo que habla. Inclusive, el enemigo busca de todas maneras de influenciarte
tu estado mental para que tú puedas distorsionar con tu boca tu propio destino y mantenerte clavado en un eterno hoy, pero no en el hoy de Dios. ¿Me doy a entender? También te puede dejar clavado en un pasado que tú no puedes salir. No es que Dios no es poderoso, porque sabemos que no es así. Pero en el mundo espiritual hay legalidades donde tú mismo te detienes o tú mismo avanza o tú mismo te vuelves lento, 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 lento. ¿Me doy a entender? Entonces, esos tesoros escondidos, esos secretos muy, muy guardados, o sea, significa que tienen mucho aprecio para Dios, para desatarlo y entregártelo. Pero te lo quiere dar para que sepa que Él es tu Dios. Tú tienes en tu boca cómo desatar lo profético, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha dado, lo que Dios quiere, lo que Dios te ha disciplinado. ¿Entiendes? Eres tú que activa esos tiempos. Eres tú que activa esas promesas de una manera u otra. Míreme. ¿Quién usted cree? ¿Quién usted cree que planteó el escenario para que Jacob se encontrara con el ángel? ¿Quién usted cree que preparó todo el escenario para que Josué se encontrara con el ángel? Hermano, hay situaciones, hay situaciones donde el cielo mismo hace su escenario para que tú simplemente entres y con tu palabra que ya está puesta en el corazón, ¿entiendes? Y vuelvo a repetirte, el enemigo va a buscar de cualquier manera que de tu boca salga una palabra maldicha, una palabra que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Para detenerte, derrumbarte, para que no sea capaz de recibir lo que tiene que recibir. Yo no sé si usted me está entendiendo. José, ¿por qué José interpretó los sueños? Porque entendía el lenguaje profético de Dios para ese tiempo. Hay que aprender a oír y hay que aprender a declarar conforme a lo que Dios está mostrando. ¿Ok? Le voy a decir esto. El que conoce la voz de su padre descifra los códigos del futuro. O sea, el que es de Dios escucha la voz de Dios. El que es oveja de Cristo escucha la voz de Dios. Y muchas veces escuchar la voz de Dios significa negarte a ti mismo para que otra gente quede bien. Por amor al prójimo. Porque los que más entienden son los que más tienen que menguar. Por eso entienden más. ¿Me doy a entender? Para que Cristo pueda crecer más. Aleluya. Déjame avanzar. En Génesis 17:7, ¿qué es lo que dice? Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Una forma tremenda de Dios hablar. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Aleluya. Estoy hablando del código del pacto. Amén. El pacto, hermano, el pacto es un código de protección, un código de protección, un código de provisión, un código de herencia, ¿ok? Quien vive bajo el pacto vive bajo cobertura, ¿ok? Así que el pacto no es religión,
sino es el ADN del reino de los cielos. Aleluya. Entonces, por eso tú tienes que entender todas estas cosas para que tú entiendas, para que tú puedas caminar libre de opresión, libre porque hay tres voces que te hablan a ti. O sea, cuando estamos en las cosas del Señor, tres voces nos hablan. La de Dios, la del enemigo y tu propia voz. ¿Ok? Muchas veces tu propia voz es la que te hace pensar que tú tienes un discernimiento, pero lo que tú tienes es una astucia de mirar naturalmente algo y lo ve como se está descifrando y tú piensas algo que tú crees que fue Dios que te habló, pero no, eso fue tú mismo que te habla. ¿Entiendes? Otro es el enemigo, tiene la forma de hablarte que nunca te habla de frente, de primera persona, te habla como si fuese tú mismo que estuviera hablando, como si fuese un propio pensamiento tuyo. ¿Ok? Cuando Dios habla, todas las demás voces callan. Y todo lo que Dios habla está alineado con su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando Dios nos habla? Estando leyendo la palabra del Señor para entender cuando Dios habla. Nunca Dios te va a hablar algo que contradiga su palabra. Nunca en la historia de la humanidad Dios ha hecho eso. Nunca. Todo, es más, todo lo que niega su palabra viene del enemigo y se posa en los hijos de desobediencia, dice la palabra del Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, usted tiene que entender todo esto, hermano, para que usted pueda avanzar. Ya este tiempo ministerial de todos los pastores, de toda la situación, profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, tienen que avanzar ya. Se tiene que avanzar. Tiene que haber ya un movimiento ya fuerte, firme, aún hoy de Dios. Me doy a entender, porque ya las cosas, hermanos míos, ya se están arreciando en el mundo oculto. Se están arreciando fuertemente. Usted no se imagina cómo los gobiernos se están levantando. Usted no se imagina cómo sociedades están trabajando para desvirtuar el evangelio del Señor, para poder colocar lo falso y se crea lo falso como que es lo verdadero, que lo malo sea lo bueno. Usted no se imagina en el mundo. Usted no se imagina el proceso de la multiplicación de religiones que hay. Yo estaba leyendo ayer unas estadísticas mundiales acerca de las religiones, cómo van. Usted se va a sorprender del islamismo, hermano mío, de los musulmanes. Usted se va a sorprender. Porque ahorita van a arropar el mundo entero. ¿Entiendes? Porque ellos cambiaron sus estrategias, cambiaron su visión. Ellos ahora están colocando gente en todos los gobiernos de todos los países, pero están pidiéndole a las mujeres que den a luz muchos hijos en contra de los pensamientos de este lado, que se tienen 2 hijos, 1, 2, ¿usted me entiende? Ellos tienen 6, 7 muchachos, pero ¿para qué usted quiere? ¿Para qué es? Para poder arropar la población. Ellos no están pensando local, ellos están pensando generacional. Óigame bien, óigame bien. Algo falso está pensando como Dios, porque Dios es generacional. Por eso que Él se presenta siempre. Soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Generacional, ¿te ves? Soy el Dios de las generaciones, generacional. Y esta gente están pensando así. Y están lentamente dejando que el tiempo pase, pero poniendo su semilla por todo lugar. Pero así también está el budismo. Me doy a entender, con 500 millones. Y ya para el 2050 estuve viendo que ya los musulmanes ya van a sobrepasar a todas las religiones mundiales. Santo Dios. Así que
Guárdate en el pacto que fue revelado en Cristo Jesús. Guárdate en ese código, que es un código de protección, un código de provisión, un código de te da herencia, un código que te da identidad, un código que te da autoridad, un código que te asienta donde tienes que estar sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. En Éxodo 23, 35, 23, 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Estoy hablando del código de servicio ahora. Código del servicio. Servir a Dios activa un código de la bendición. Cuando usted dice quiero servir al Señor, pero que se sepa que no es sirviéndote a ti, sirviéndole al Señor, se desata un código que te trae bendición, que te trae entendimiento de las cosas del Señor. Porque Dios revela sus secretos a los que le sirven con corazón puro. ¿Entendió? Eso es un código que se abre, que te bendice cuando se sirve en el reino de Dios, cuando tú estás sirviendo, no porque el que dirán, no por tal cosa, no por esto, no por aquello, sino realmente a Dios, hermano. Por eso que Dios mira el corazón. ¿Entendiste? Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios no mira lo exterior. Por eso cuando Samuel fue a ungir al rey, Samuel miraba lo exterior de cada hombre, de cada muchacho. Y el Señor le dijo, Samuel, yo no miro lo que el hombre mira. Porque por fuera puede haber una apariencia de algo, pero por dentro está la realidad. Entonces, muchas veces servimos de tal manera que los demás ven que sí, que estamos sirviendo, pero Dios está mirando adentro que no le estamos sirviendo a él. Entonces, ese código hay que desatarlo correctamente, poniéndolo el corazón a los pies de Cristo. Quien sirve con amor decodifica los planes del cielo para su vida. ¿Entendiste eso? Quien sirve con amor decodifica los planes del cielo. Santo Dios. En Romanos 8:19 dice la palabra, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo que yo hablé de esto, del código de identidad, ¿cierto? Somos hijos, no siervos. Cuando usted escucha gente que dicen, yo soy una sierva, yo soy una sierva, eso está bien. Si lo está diciendo en el aspecto de que sirve, ¿comprende? Pero no el siervo, ¿cómo se llama esto? Con látigo, el siervo como que es una cosa, un afán por servir, una cosa. No. Servimos como hijos, ¿ok? Así que es una revelación o es una identidad o es una iluminación de nuestra identidad que nos da acceso a los secretos del Padre. Ya no le llamaré más siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Les llamaré hijos. ¿Ok? Entonces, en Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando usted conoce quién usted es, entiende qué es lo que te pertenece. Y tú no tienes que pelear por ello, tú no tienes que hacer gritos por ello, tú no tienes que hacer berrinche por ellos, porque cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, si tú de verdad lo sabes, cuando conoces quién tú eres, entiende perfectamente lo que te pertenece. Entiende cómo debes de servir
entiende cómo debes de hablar, entiende cómo debes de tratar a tus hermanos, entiende cómo debes de hacer la obra, entiende cómo debes de ¿cómo se llama esto? De comprometerte con las almas que se pierden, de comprometerte a testificar, a hacer, a multiplicar las cosas que Dios te ha puesto en las manos. ¿Me doy a entender? Los hijos no piden códigos, sino que los portan por dentro. ¿Ok? Aleluya. Escúchenme esto. El código de la fe activa. Hebreos 11:1, que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe descifra lo invisible, te lo descifra, la fe. La fe no interpreta con lógica, sino con una convicción espiritual. Cuando hay una lógica, es la mente. Cuando una convicción espiritual, es el espíritu. Es tu espíritu que está en esa fe. Amén. La fe es el idioma en que se escriben los códigos del reino y solamente a través de esa misma fe se desata todo eso. Aleluya. Escúchame esto, por favor. El código del poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice ese versículo. El Espíritu es el intérprete oficial del reino. Siempre le he dicho, si ustedes pudieran escuchar la voz real de Dios, ustedes se asustarían. ¿Ok? La voz que usted escucha cuando es la de Dios es una voz filtrada por el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Si usted escucha la voz del Señor, usted sale con terror. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, dice cómo es la voz de Dios. ¿Ok? Y por eso el pueblo tenía temor de acercarse cuando Dios hablaba con Moisés. ¿Me doy a entender? Entonces, esa interpretación que usted escucha es el Espíritu Santo que lo hace. Y sin él no hay iluminación de una palabra y no hay poder para manifestar esa palabra. ¿Está entendiendo? Sin el Espíritu de Dios, usted no trasciende de una simple lectura. Cuando el Espíritu Santo está ahí, usted está leyendo la Biblia y hay algo que le llama la atención. Eso se llama que el Espíritu va a impartirte algo de esa palabra. ¿Me doy a entender? Mucha gente sigue de corrido leyendo. Yo le aconsejo que se detengan en donde usted sintió el toque del Espíritu y sígalo leyendo, medítelo, piénsela, deje que el Señor le hable, deje que el Señor se manifieste en su vida y después que ya pase lo que el Señor quiso tratar contigo, entonces tú sigues leyendo. ¿Ok? Porque no es un hombre, no es un vecino que te está hablando, es Dios. Entonces, tienes que darle como es